Es muy agradable contar con tu visita para observar la solución de un ejercicio donde se aplica el concepto de energía mecánica. Veamos lo que nos plantean en el ejercicio. Dice, un balón de baloncesto cuya masa es de 0,6 kilogramos es lanzado hacia arriba con una velocidad de 5 metros sobre segundo. Calcular su energía mecánica y las energías potencial y cinética en los siguientes puntos. A. En el momento del lanzamiento. B. A los 0,8 metros de altura. C. En su altura máxima. Además, calcular la altura máxima que alcanza este balón. Recordemos que la energía mecánica es la suma de la energía potencial más la energía cinética que posee un cuerpo. O sea que este balón en este punto tendrá una energía potencial y una energía cinética. Y la suma de ellas será igual a la energía mecánica. En este punto B, el balón también tendrá una energía potencial y una energía cinética, diferentes a las que tiene en el punto A, pero tendrán la misma energía mecánica. En estas tarjetas aparece el enlace del tutorial donde se explica el concepto de energía mecánica, además otros tutoriales de su interés. Además, una lista de reproducción de física donde aparecen diversos tutoriales sobre cinemática y dinámica. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Recordemos que la energía potencial se calcula multiplicando la masa del cuerpo por la gravedad y por la altura que tiene en un momento determinado. Y que la energía cinética es el resultado de multiplicar la masa del cuerpo por la velocidad que lleva en ese momento elevada al cuadrado dividida por 2. A continuación, averiguamos la energía potencial, la energía cinética y la energía mecánica en el punto A. Aplicamos la fórmula para hallar la energía potencial en el punto A. Hacemos el reemplazo de los valores. La masa es de 0,6 kilogramos. La gravedad es la constante gravitacional que tiene este valor. Y la altura del balón en este momento es de 0. O sea que al hacer esta operación obtenemos como resultado que la energía potencial del balón en el punto A es de 0 julios. Recordemos que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es igual a newton y que newton multiplicado por metro es igual a julio. Ahora apliquemos la fórmula de la energía cinética en el punto A. Hacemos el reemplazo de los valores de la masa y de la velocidad. Al realizar estas operaciones obtenemos que la energía cinética en el punto A es de 7,5 joules. Quiere decir que la energía mecánica en el punto A es de 7,5 joules, resultado de la sumatoria de la energía potencial que es 0 más la energía cinética. Averigüemos ahora la energía cinética y la energía potencial en el punto B. Para ello, averiguamos la energía potencial en el punto B. Reemplazamos los valores de la masa, de la fuerza gravitacional y la altura, que en este caso es de 0,8 metros. Y al realizar estas operaciones obtenemos que la energía potencial en el punto B viene a ser de 4,7 joules. Tenemos en cuenta que la energía mecánica en el punto B es la sumatoria de la energía potencial y la energía cinética en este momento. Hacemos el reemplazo de la energía mecánica, que es de 7,5 joules, y la energía potencial en el punto B, que nos dio un valor de 4,7 joules. Y no conocemos la energía cinética en ese punto B. Luego pasamos a restar
esta energía potencial al otro miembro de la igualdad, quedando que la energía cinética en el punto B es igual a la resta de la energía mecánica menos la energía potencial, obteniendo que la energía cinética en el punto B es de 2.8 joules. Aquí tenemos energía mecánica en el punto B es de 7.5 joules, el mismo valor cuando estaba en el punto A, pero en cambio la energía potencial en el punto B tiene este valor y la energía cinética tendrá este valor. Luego vamos a averiguar las energías potencial, cinética y mecánica en el punto C. Para ello, tenemos en cuenta que al averiguar la energía cinética en el punto C, al reemplazar en esta fórmula los valores y la velocidad del balón en este punto máximo es de 0, porque él se detiene para ya luego descender. Al hacer esta operación, obtenemos que la energía cinética en el punto C es de 0 joules. Ahora tenemos en cuenta la sumatoria de las dos energías para la energía mecánica en el punto C. Hacemos el reemplazo. Sabemos que la energía mecánica en el punto C es de 7.5, igual a la energía mecánica del punto B y del punto C, y que la energía cinética en el punto C es de 0. Se concluye que la energía potencial en el punto C es de 7.5 joules. Aquí apreciamos energía mecánica en el punto C es la misma del punto A y del punto B, pero la energía potencial es de 7.5 joules y una energía cinética de 0 joules. Finalizamos la solución del ejercicio averiguando la altura máxima que alcanza este balón. Para ello aplicamos la fórmula de la energía potencial. Conocemos ya el valor de la energía potencial. También tenemos el valor de la masa. Además, la constante gravitacional. Nos falta hallar la altura. Para ello, despejamos la altura, aplicando una de las propiedades de las igualdades, que dice que si a ambos miembros de una igualdad le hacemos una operación por un mismo valor, la igualdad no se altera. Por eso, aquí dividimos a ambos miembros de la igualdad por el producto de la masa por la gravedad. Esto se hace con el fin de simplificar o eliminar la masa por la gravedad en este miembro de la igualdad, quedando que la altura es igual a la energía potencial dividida por la masa y por la gravedad. Hemos despejado la variable altura, la cual queda sola en un miembro de la igualdad y en el numerador. Procedemos a hacer el reemplazo de los valores. La energía potencial en ese momento es de 7.5 joules. La masa tiene este valor y esta es la constante gravitacional. Para simplificar las unidades, descomponemos los joules en kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Esto lo hacemos para simplificar kilogramo con kilogramo, metro con metro y segundo cuadrado con segundo cuadrado, quedando la altura en metros. Y al hacer la operación, tenemos que la altura máxima que alcanza este balón es de 1.275 metros. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentra el enlace de la imagen utilizada en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal como aprendermas.com.